Y ya regresamos a su programa favorito Acá Entre Nos y ya estamos en la última sección, pero no la menos importante, que es la de prevención. Y ya está aquí con nosotros nuestro productor Javier Águila. Así es, pues ahora sí que muy buenas tardes a todos. Estamos como ya cada miércoles en la sección de prevención aquí en su programa Acá Entre Nos. Y bueno, rápidamente tenemos invitada. Muchas gracias, gracias por estar aquí siempre. Carolina González Barranco, que nos viene a hablar pues de un tema que ahorita está de entrada próximo, una fecha que está próxima a llegar, y de salida, se está organizando, convocando exactamente, y se está moviendo. Hay un movimiento muy bastante importante en redes sociales sobre lo que será la marcha nacional, el paro nacional de mujeres 2020, ¿no? Y bueno, esta convocatoria básicamente invita a todas las mujeres a pues no asistir a sus trabajos, a la escuela, y quizá a no desarrollar alguna actividad, ¿no? Pero todo esto viene ahora sí que a consecuencia del movimiento feminista, que en los últimos meses pues ha empezado a tomar bastante fuerza, ¿no? Pero ahora sí que tú ¿qué nos puedes decir sobre esto que se va a llevar a cabo el 9 de marzo? El 9 de marzo, sí, efectivamente. Fíjate que, hay un contexto muy amplio a nivel nacional para la convocatoria de esta marcha, de este paro. Y el 8 de marzo, a nivel internacional, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Sí, así es. Y en este contexto, pues han venido ocurriendo una cantidad de feminicidios, como todos sabemos, muy lamentables en el país. Si lo comparas con el número de homicidios, es decir, de personas en su totalidad muertas, los feminicidios pareciera ser que no son tantos, son menores. Lo que sí es cierto es que los feminicidios han venido a la alza, sobre todo en estos últimos meses. Y la manera en la que se está asesinando a las mujeres, y mujeres me refiero no solamente a personas adultas, sino inclusive a niñas, a bebés, es una manera terrible. Realmente ni siquiera los animales más salvajes se atreven a hacer la cantidad de cosas tan terribles que los seres humanos sí. Entonces, en este contexto, habría que retomar que veníamos ya como de varios casos. Los que se me vienen a la mente, que no son los únicos, y perdón si omito alguno, pero pues es el tema de esta chica saxofonista en Oaxaca, que su expareja le envía a rociar ácido en las piernas, le caen distintas partes del cuerpo, le desfigura la cara, y pues es una situación muy lamentable. Otro caso que recuerdo y que de manera personal me conmovió muchísimo fue el caso de una niña, Mayra, de aquí de Puebla, en el cual antes de abusar de ella le disparan hasta en las manitas. O sea, tenía, me parece que 9 años la niña. Y entonces tú dices, ya no puede pasar nada peor. Y llega Ingrid. Entonces, en el contexto de Ingrid, su pareja, también poblanos, Ingrid y su pareja, pues termina en la situación que todos conocemos. Y tú dices, ya no puede venir nada peor. Y llega Fátima. Y cuando llega Fátima, a todos nos conmociona, porque igual que Mayra, era una niña muy pequeñita de 7 años. Y todos sabemos que los niños no tienen manera de defenderse. Que tú no puedes ponerte como adulto de 18, 20, 25, 30 años a hacerle daño a un niño que no te ha hecho nada, que en fin, ni siquiera encuentro las palabras. Y viene Fátima, y Fátima me parece que es el punto que envuelve mucha del hartazgo social. Y entonces de pronto hay un conjunto, no solo de mujeres, de hombres también, que dicen, esto ya no puede seguir así. Y me parece que una declaración muy desafortunada, una serie de acontecimientos muy desafortunados vinieron ocurriendo en conjunto con la postura del presidente López Obrador. En el sentido de que para él había venido manifestando como que la seguridad de las mujeres sí es importante, pero no lo colocaba en su agenda como un tema prioritario. Recordemos cuando le preguntan sobre Ingrid, específicamente sobre Ingrid, y él tiene un papel que no es, porque se tergiversó la información, que se decía que era el tema de la rifa del avión. No era de la rifa del avión, era de una serie de millones que se habían recuperado
para el combate a la pobreza, que es muy importante, porque la pobreza lacera a nuestro país. Pero era el hecho de decir, a ver, no me vengan a boicotear mi mañanera con el tema de los feminicidios, o sea, bájenle tantito, está padrísimo que tenemos los 20 y tantos millones para el combate a la pobreza. Y a mí me parece, insisto, que fue una declaración muy desafortunada porque el presidente no está entendiendo el contexto de desesperación en el que de pronto como sociedad nos sentimos. Y la izquierda está diciendo, este movimiento está convocado desde la derecha, no podemos caer en ese juego. Efectivamente, me parece que hay muchos sectores de la derecha que están involucrados, eso es cierto. Sectores de la derecha que no se indignaron cuando murieron los niños en la guardería quemados en Sonora, que venían ocurriendo crímenes muy graves y que nunca se manifestaron. Es totalmente cierto, pero aquí va más allá de la derecha y la izquierda. Va en el hecho de que todos convivimos en el mismo país. También coincido con la postura del presidente de que esto es el reflejo de la descomposición que propició el contexto neoliberalista. Sí coincido. Pero ya sabemos el origen, ya sabemos qué está pasando. Nosotros como ciudadanos podemos desde casa intentar dar mejor educación, valores y demás, pero también necesitamos que exista una autoridad que nos represente y que diga, a ver, en este tema que es muy grave, voy a tener que poner un precedente que de verdad detenga ya esta cantidad de muertes. Y después de Fátima, pues llega el caso de estos 3 estudiantes, ¿no? No solamente mujeres, sino vemos que toda la sociedad es vulnerable. Y bueno, específicamente sobre el contexto del paro del 9 de marzo, a mí me parece... Yo apoyo la iniciativa de manera personal, pero sí me parece que debiese haber preguntas alrededor de ese paro hacia los varones. Como un poco se planteó en el caso de Islandia se fue a paro en 1975. No se fue a paro, más bien ahí se convocó a las mujeres que salieran a tomar las calles, fue lo contrario. Y el hecho era ahí por una cuestión de equidad de género. Los hombres solían ganar el 40% más de los salarios de las mujeres estaban totalmente relegadas al tema del hogar, solamente el 2% del parlamento era ocupado por personas del sexo femenino, y entonces realmente hubo un replanteamiento social de la importancia del papel de la mujer. 5 años después de esa convocatoria a salir a las calles, Islandia por primera vez tuvo una presidenta mujer, y los hombres realmente cayeron en cuenta del papel tan importante que juegan las mujeres. A mí me queda la duda si en todos los sectores en México va a permear como se desea que se permee este día. Ojalá que sí. Realmente esperemos que sí, y los que tenemos medios de comunicación, pues hagamos saber que no es un día como para que la mujer se vaya de vacaciones sí, así es, exactamente. O se vaya a tomar el café y se ponga a ver películas, sino va en el sentido de decir, todos jugamos un papel primordial en la sociedad, pero las mujeres en este momento estamos en una vulnerabilidad muy fuerte y necesitamos que volteen a vernos y que busquen las medidas también para protegernos. En este tema de, ahora sí que se voltea a ver a las mujeres, ¿cuál es tu opinión o tú cómo observas, bueno, en el tema de saltándonos un poquito rápido y haciendo mención de las manifestaciones, pues sí, de los desafortunados actos de vandalismo, ¿tú qué piensas sobre este tema? Mira, a mí me parece que no, por supuesto que no estoy de acuerdo y soy una persona que valora muchísimo el tema, todo lo que sea arte, pero siempre lo he dicho, por encima inclusive del arte valoro más la vida humana, y es muy complejo. Hablar específicamente de lo que ha ocurrido, de las vandalizaciones que se han hecho, no lo podemos agotar en 5 minutos, sobre todo porque en muchos casos hay personas que están encubiertas como si fuesen parte de la marcha para desprestigiar la propia marcha y que se hable más de lo que se vandalizó que del fondo de la marcha. Entonces es un tema muy muy complejo. En México nosotros de pronto nos aterra, ¿no? Cuestiones como estas.
Pero hay países donde de verdad que las manifestaciones son durísimas y se Ah, van no, claro que contra sí. todo y con todo. Francia, Alemania, Chile, en América Sí. Latina, o Y sea, duran incluso hasta 3, 4 días, durísimos. semanas, ¿no? Semanas. Sí, es impresionante la fuerza que tienen. Pero al menos en el caso de Europa sí logran cambios. El problema es que aquí en México no. Yo sí estoy de acuerdo con salir y tomar las calles en el sentido de decir, visibilicemos el problema. El hecho de que ayer se pudieran unir 2 universidades y solamente el sector de la salud, Y el sector salud, exactamente. solamente, porque Todo, solamente sí. salió estomatología, medicina, odontología, bueno, ya Es lo lo dije. mismo. Pero era una cantidad de jóvenes impresionante y solamente en áreas específicas de la salud. Ahora imagínate si hubiese salido toda la UAP, y es el hecho de decir, de verdad estamos cansados, ya no podemos seguir así. Ahora, decía hace un rato, a mí me parece sorprendente el motivo por el cual hasta ahora el fiscal atribuye que estos jóvenes fueron asesinados. O sea, realmente sí es como en un contexto kafkiano de decir, esto no puede ser cierto, o sea, por una discusión por un sombrero, es como absurdo. Sí. ¿Tú cómo vas a matar a alguien por una situación así? Pero sí hay una decadencia de valores que es evidente, eso es real. No Así puede es. ser que alguien esté pensando en abusar de una niña, le parezca algo totalmente normal que su pareja quiera hacerlo y entonces voy a pensar en qué niña. Sí. No es normal que yo en nombre del amor quiera asesinar a mi pareja, quitarle la vida, destruirle la vida, rociarle ácido. Realmente sí vivimos de un proceso de descomposición social muy fuerte. Los feminicidas no vinieron de Marte, los feminicidas fueron educados en nuestra sociedad. Y como sociedad estamos quedando de ver mucho. Entonces, sobre esos puntos que estamos quedando de ver es sobre los cuales debemos reflexionar. La violencia no es el camino, regresando al tema de las manifestaciones, pero tristemente a veces pareciera ser que es la única manera en la que te van a voltear a ver. Y la pregunta que siempre hacen las feministas radicales, ¿por qué te duele más un monumento que una vida humana? Sí, es una ¿Qué está constante. pasando, no? Insisto, no estoy a favor de la vandalización de los monumentos, sin embargo, sociológicamente lo puedo comprender. Ok, bueno, yo tengo, vamos a decirlo así, una duda, y también es como una pregunta al mismo tiempo, ¿no? Ok, ya se está próximo a llegar lo que es el 9 de marzo, estamos viendo que pues, obviamente también ya tenemos, vamos a decirlo así, un historial de manifestaciones, de lo que se lleva a cabo en las manifestaciones. Algo también me parece importante recalcar es la cantidad de estudiantes del sector salud de 2 universidades. Me tocó ver videos en redes sociales y sí es impresionante. Dices, o sea, wow, o sea, yo no me imaginé que hubiera tanta gente estudiando, o bueno, en el área de la salud solamente. Pero aquí también yo me llego a preguntar, ajá, ok, porque también veía el video de un joven, el cual pues obviamente era conocido de uno de los muchachos que habían asesinado, pues, el cual pues, con lágrimas en los ojos, clamaba venganza como tal, ¿no? Y comentando con otra persona yo le decía, ok, sí, imaginemos que un poco más adelante consiguen el cometido de, sí, dar justicia a la muerte de estos jóvenes. Y también me pongo a pensar, ajá, ¿y qué va a pasar después? O sea, ¿qué va a pasar después con todo esto, con toda esta organización, con todo este movimiento? O sea, no sé, desde un punto de vista muy personal, yo creo que también estas manifestaciones se deberían poner a pensar en si se pudieron conglomerar para obviamente buscar justicia, ¿por qué no para ejercer acciones que generen un bien a nuestra sociedad? A mí me parece que es lo que los chicos están buscando. O sea, sí, realmente yo creo que es la manera de que ellos digan, a ver, autoridades, volteen a vernos y planteennos desde su posición qué nos ofrecen a nosotros para nuestra seguridad, para que todo marche bien. Si ellos quisieran acudir a la violencia, me parece que se hubieran ido contra inclusive tal vez la población y hubiesen hecho desmán y medio. Y no va así. Ahora, en el contexto en el cual tú pierdes a un ser querido y sabes cómo falleció, cómo murió, cómo lo asesinaron, tu primera emoción
por supuesto que es la tristeza, el enojo, la impotencia, pero somos humanos. También hay un deseo de decir, y ojalá le pase lo mismo y muera igual, y la pena de muerte, porque estás en el fervor del momento. Es hasta cierto punto comprensible. Por eso hay que esperar un poco a que los ánimos comiencen a bajar. Ahora, no vi la entrevista que tú refieres, pero también es cierto que de pronto hay medios de comunicación que incitan a que de pronto las personas declaren y declaren de más. Es muy poco profesional de pronto de algunos medios, con tal de tener la nota, ay, ya me declaró que los va a buscar y los va a matar. O sea, de pronto hay medios, sí, que promueven mucho este tema del amarillismo. Y cuando tú ves a una persona envuelta en su dolor, debe llegar un límite como medio de comunicación también para darle espacio y para no dejar en mal a la persona, porque de pronto, imagínate, tal vez muchos como tú se quedan con la idea, chin, este chico ahora quiere venganza. Y lo dijo en un contexto, insisto, en el que como seres humanos lo entendemos, pero si lo descontextualizas, se pierde. Y entonces vamos a ver ahora a los jóvenes como chicos que buscan venganza por la vida, pero no es así. Insisto, a mí me parece que el que hayan acudido a Casa Aguayo el día de hoy, el día de ayer, el que hayan solicitado una entrevista con el gobernador, es porque están abiertos al diálogo, porque nació de ellos mismos, cosa que me parece muy importante, porque el tema de los rectores es aparte, pero los propios jóvenes lo están diciendo. O sea, afuera de nuestra universidad nos están asaltando, afuera de la universidad a las chicas nos quieren levantar, afuera de la universidad pasan tales y tales cosas y nadie está haciendo nada por protegernos. Entonces, sí me parece que alrededor de los jóvenes, de los estudiantes, que tienen la misma edad que ustedes, pues sí debe haber una preocupación muy fuerte y un sentido de protección muy, muy fuerte. Entonces, yo creo que fue descontextualizado este comentario, desafortunadamente, y yo te aseguro que si en una semana tú te entrevistas con el joven, él te va a dar una respuesta ya con la cabeza más clara, distinta. Más calmada. Sí, por supuesto. Bueno, y regresando al tema de lo del 9 de marzo, ¿tú qué crees que pase después de este día? Mira, me encantaría decirte que va a amanecer, el cielo va a ser azul y no se va a cometer ningún feminicidio más. Sí, exacto. Pero yo creo que no. Yo creo que, y me quedaba mucho la duda, no sé, traigo desde todo esto, al menos hablo por mi persona, traigo una sensación de tristeza atorada, profunda, muy fuerte, por el hecho de decir, ¿qué país, de verdad, en qué país ya estamos viviendo? ¿Y en qué momento esto se va a modificar? Porque no solamente, creo que a mí ya no me va a tocar verlo, pero me da terror decir, y creo que a la siguiente generación tampoco, y entonces esto como para cuándo. A no ser, insisto, que haya cambios estructurales, cambios de fondo. Es cierto, lo que dice el presidente es cierto, hay que ver en los cambios de fondo, pero también hay que atender la realidad inmediata, tiene que ir a la par, porque si no, de pronto, recuerdo que leía un artículo que decía, y entonces a la pareja de Ingrid no lo enviaron a la cárcel, lo enviaron a terapia. Y está bien, porque muy posiblemente el señor con toda razón no esté bien de sus facultades, pero de pronto hay que cuidar este tipo de cosas porque la sociedad pareciera ser que entonces no hay justicia como tal. La justicia en nuestro país está entendida con la privación de la libertad. Sí, así es. Y entonces, en ese sentido, yo me pregunto, ¿cómo pudieron dar con el móvil casi de un día para otro de lo que le pasó a estos chicos? ¿Cómo pudieron resolver tan rápido, relativamente, el caso de Fátima cuando se supo a nivel nacional? ¿Y cómo hay miles y miles y miles de casos que no han podido resolver? Entonces, ¿solamente los casos mediáticos se van a resolver? Eso no puede ser la solución. Cada feminicida tiene que ser castigado y cada homicida también. Y nos queda debiendo el gobierno, en ese sentido nos queda debiendo, tiene una deuda muy fuerte con la sociedad. A mí me parece que el 9 de marzo es importante, sienta un precedente de decir, como sociedad estamos cansados,
Y esto el presidente debe entenderlo así, porque él está pensando como que es quererle dar un golpe a su gobierno, pero es una sociedad que está cansada, de verdad ya no podemos más, va más allá, insisto, de ser de derecha o de izquierda, no tiene que ver con eso, somos seres humanos y estamos en riesgo. Y entonces es el hecho del presidente de decir, a ver, Fiscalía, tú estás aquí para resolverme todos estos casos, resuélvemelos. La sociedad lo está exigiendo y aparte se lo merece. Así es que me parece que debe haber una conciencia social que conlleve un reclamo hacia la autoridad, sea del partido que sea, no importa eso, pero sí que exista un reclamo social contundente para que entiendan que están ahí para rendirnos cuentas y para realmente ejercer justicia en los términos, insisto, de nuestra Constitución, que es la restricción de la libertad a los delincuentes. Sí, así es. Y yo creo que también otro punto muy importante, me recuerdo muchísimo hace algunos años, se nos hace la invitación de participar, bueno, de ir a un encuentro de una asociación llamada Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en donde pues, obviamente dentro de todas estas conferencias estaba el Premio Nacional de Juventud 2015 y él hablaba sobre su trabajo en los centros penitenciarios, ¿no? El cómo el hecho de que él se puso a dar clases de música dentro de estos ayudó y esto me parece importante resaltarlo, a reducir la tasa de reincidencia. Desafortunadamente yo creo que también otro punto que se debe revisar y se debe tomar en cuenta es, ¿en verdad hay rehabilitación en los centros penitenciarios o solamente son escuelas para educar, vamos a decirlo así, y salgan con título de criminales? De criminales, exactamente, ¿no? Porque es un tema que es en verdad, me parece a mí importante, ¿no? No se trata de solamente mantener cautivo a una persona durante el número de años que, vamos a decirlo así, se ha sentenciado, sino también qué va a pasar cuando esta persona, ya sea que haya cometido algo muy grave o algo, vamos a decirlo así, meramente administrativo, salga de este lugar, ¿no? Sí, en teoría son centros de reinserción social, pero en la realidad son escuelas del crimen, eso es una realidad. Y tal vez debiéramos voltear a ver las experiencias de otros países donde los reclusos inclusive tienen que abastecerse ellos mismos de sus propios alimentos. O sea, imagínate en el caso de México donde muchos están sin hacer nada en todo el día. Y entonces solamente están pensando y maquinando en cómo molestar, muchos de ellos tienen accesos a celulares. Bueno, las llamadas que recibimos de extorsiones, ¿cuántas de ellas no vienen de centros penitenciarios? Entonces, debiera existir alrededor de todo esto, así como el presidente dice, vámonos al fondo, también hay que irse al fondo de esta impartición de justicia y de estos lugares que están destinados para que las personas cubran o cumplan su condena. Hablando de otras realidades totalmente distintas, recuerdo que hace algunos años yo doy clases en la Universidad Iberoamericana y nos invitaron a una universidad hermana que está en Oaxaca, en una zona mije. Y entonces coincidió que en ese fin de semana ellos se basan mediante usos y costumbres, había el cambio de bastón de mando. Y estuvimos en la ceremonia y de pronto dijeron, miren, en tal lugar hay venados, tal vez los podamos ver. Estaba más o menos a 5 kilómetros de la localidad. Entonces fuimos a buscar venados y muy allá había una casa. Y entonces en esa casa que veníamos nosotros de la comida, la persona que nos acompañaba de la comunidad llevó un itacate, o sea, comida para la persona que vivía en esa casa. Y era un señor. Y entonces, como nadie nos explicó, nosotros muy imprudentes, le decíamos al señor, ¿y por qué no baja? Venimos en la camioneta, baje usted con nosotros. Y el señor, no, muchas gracias. Pero baje, ahí está la fiesta, está todo bien bonito. No, gracias. Y no entendíamos por qué él no quería bajar, le decíamos, lo llevamos, lo regresamos. Y el señor, no. Bueno, pues resulta que dentro de estos usos y costumbres de las comunidades indígenas, este señor que vivía aislado porque él había asesinado en una fiesta a otro hombre cuando era joven. Entonces el asesino tenía su familia, el asesinado tenía su familia.
Entonces lo que se acostumbra en ellos, y también se acostumbra con los tojolabales que hacen lo mismo, es que los más viejos del pueblo se reúnen y deciden el castigo para el criminal. Y en este caso su castigo fue que él tendría que trabajar para darle dinero a su familia, o sea, a su familia, y darle dinero a la familia Afectar. del hombre que asesinó hasta Claro. que sus hijos hasta que sus hijos se valieran por Sí ellos mismo, mismos. sí. Y a la mamá, o sea, a la que dejó viuda, por ella iba a tener que ver toda su vida, igual que por su esposa. Y entonces tú te pones a pensar y dices, bueno, en esa sociedad que es chiquita funciona, porque imagínate aquí, yo pienso mucho en los hijos de la mujer que está involucrada en el caso de Fátima, que tiene también 3 niños. O sea, sus papás en prisión, sin dinero, de pronto se quedan desprotegidas no solo la familia de quien afectaste, sino la familia del protagonista. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a reproducir la criminalidad porque no les vas a dejar alternativa? O sea, si realmente esto que señalas, el replanteamiento de nuestro sistema penitenciario, debiera ponerse como un asunto prioritario. Sí, sí, sí. Porque si no, esto se vuelve un juego cíclico todo el tiempo. Sí, o sea, volvemos a caer en lo mismo, ¿no? Exactamente. Y bueno, yo lo saco a colación porque, por ejemplo, ¿no? En el caso de estos jóvenes, pues 2 de los que fueron detenidos, pues es gente joven aún. Muy joven aún, o sea, lo que yo me pregunto es, ¿y después qué va a pasar con ellos? O sea, van a llegar a un centro de reinserción social, ¿qué tiempo van a estar ahí? Y qué, vamos a decirlo de esta manera, ¿cuáles van a ser sus pensamientos al terminar la condena que tengan que llevar, o cómo será su comportamiento dentro de, para los que lleguen a estar solamente, o sea, para la gente que llegue a estar con ellos y conviva con ellos ahí, que solamente esté por un corto tiempo, ¿qué es lo que ellos le van a enseñar a estos, ¿no? O sea, ese es mi gran Seguramente pregunta. estos jóvenes van a estar muchos años, porque la presión social también cuenta y va a ser muy, muy fuerte. Fíjate que yo tengo un compañero de trabajo de esta comunidad, de donde son los protagonistas que hicieron, o que se cree que realizaron el crimen, y él me decía, no lo puedo creer, me lo decía cuando salió la noticia hoy por la mañana. Me decía, yo conozco a este joven tiene menos de un mes que su mamá murió de cáncer, la señorita, su papá los abandonó, su mamá trabajaba todo el día, las dejaba solas, o sea, también ellos, no los estoy justificando, Sí, ¿no? pero traen su propia carga histórica. Y el Estado debe proveer todos los elementos, regresamos al punto, porque de no ser así, se vuelve la propia calle, la propia escuela, la propia familia en escuelas de criminalidad. Yo tengo un amigo que él dice, mi mamá se iba a trabajar todo el día y a mis hermanos y a mí, que éramos 3, nos dejaba atados con un mecate a la pata de la mesa. Entonces, en este sistema neoliberal que exige mucho la demanda de trabajo de la mujer, no tanto por gusto como por necesidad, porque ya un varón, que es, no sé ustedes, pero no sé, de pronto es bien difícil ahora poder sostener una familia, tu esposa, 3 hijos y yo puedo, está bien complicado. Entonces la mujer también que tiene que entrar al mundo laboral, y de pronto si es mujer sola con 2 hijos, con un hijo, pues tampoco está tan bonito. Entonces resulta que el Estado tiene que proveer de todo lo que se necesita alrededor para que los hijos no crezcan a la buena de Dios, porque se van convirtiendo en lo que ven en los videojuegos, en la televisión, en el mejor de los casos, en el mejor de los casos. Porque cuántas historias no conocemos de personas que han sido abusadas en contextos familiares o de amigos, ¿no? O en las propias escuelas, o sea, es increíble. Sí, así es. Y bueno, ya parece que ya para ir finalizando esto, no sé, yo soy como de la idea de que si bien se pueden organizar, convocar a paros como el del 9 de marzo, y si se pueden reunir tantas personas como en las marchas del día de ayer y del día de hoy, ¿por qué no también congregarnos para poder generar, desde mi punto de vista, Claro, ¿no? claro. Acciones que puedan elevar el espíritu humano, ¿no? Me refiero en específico a arte y cultura, ¿no?
que quizá pueda ser una de las herramientas que puedan generar buenos resultados, ¿no? No sé, es desde una perspectiva. A mí me parece que tu idea es muy buena, o sea, y realmente ojalá no solamente se quede en el aire en el programa en este momento, pero ponernos de acuerdo muchas personas, que tal vez algunos dicen que eran 6,000, otros 10,000, es muy difícil, muy, muy difícil. Pero ¿qué sí podemos hacer? A lo mejor en núcleos más pequeños, esto que tú decías hace un rato, hubo un estudio donde un maestro de música iba a un centro de readaptación y a través de la música se redujeron los índices de criminalidad y demás. Hay un autor muy famoso que escribe mucho sobre superación personal que se llama Jorge Bucay, y él cree mucho en el tema de la educación. Él trabaja mucho con niños, con lo que serían los potenciales niños sicarios de los estados del norte. Y entonces él dice que él logra entrar inclusive a lugares donde el propio gobierno puede entrar, porque son zonas súper peligrosas. Y él apuesta mucho, en el caso de él, por el tema de la educación. Les cuenta muchos cuentos, anécdotas, los interesa como por la lectura y los va atrapando. Entonces, a lo mejor pensar nosotros en nuestro entorno, tú, por ejemplo, con tus amigos, que les gusta mucho el tema tal vez del cine, tal vez de realizar documentales pequeñitos, videos pequeñitos, y entonces que lleven cierto mensaje y que vayan proyectados hacia ciertos sectores, y entonces vamos abriendo brecha. Una sola persona, ¿qué puede hacer? La verdad es que nada. Pero cuando se une más de una, cuando somos 3, cuando somos 5, cuando somos 7, las cosas ya van cambiando y va permeando un poquito más. Y aquí ustedes tienen muchas ideas y les llegan muchos invitados. Y entonces es como, yo te regresaría a ti lo que tú me estás diciendo. Tú tienes la inquietud. Y si tienes la inquietud, es porque algo dentro de ti te está diciendo, aunque tal vez no lo logres apercibir ahorita, yo sé que yo puedo hacer algo. A lo mejor todavía no sabes qué, pero intuyes que hay algo. Y entonces hay que buscar, porque cada uno de nosotros somos muy buenos en algo. Y si los que somos muy buenos en algo nos reunimos, como dices, si vamos a la manifestación, como la marcha de ayer, que está muy bien, muy padre, pero que no quede ahí, sino que trascienda, que vaya más. Y entonces, ¿cómo podemos ir impactando hacia los demás? Entonces, ojalá, y como tú señalas, estos jóvenes que ayer y que hoy y que no sé cuántos días más se sigan reuniendo y manifestándose, pues también caigan en esta dinámica de decir, no, que no se quede aquí. Y si ya estamos aquí reunidos, ¿qué más podemos hacer? Exactamente. Y eso sería un reto padrísimo. O sea, realmente ahí sí creo que los cambios podrían ser todavía como más palpables. Sí, más cercanos. Sí, así es. Y bueno, es que pues, ahora sí que, pues yo creo que a lo largo del tiempo que ya llevamos transmitiendo, me refiero a la trayectoria de este espacio como tal, se ha apostado tanto por el tema de prevención, tanto como por el tema del arte y la cultura, que es en donde yo creo que si tú lo ofreces, vamos a decirlo de esta manera, esto que es arte, cultura, información curiosa, como lo mencionabas tú de este autor que contaba estos cuentos, quizá en un principio pueda ser como de, pues ajá, ¿no? Pero el tener la constancia de seguir manifestando estas cosas que pueden ser tan simples, pero al mismo tiempo también pueden despertar una gran curiosidad en quien sea que lo esté viendo, ¿no? Quizá para investigar un poco más, o quizá para conversar con alguien más. Yo creo que es un buen trabajo el que nos encontramos desarrollando, ¿no? Es que es increíble lo que el arte puede hacer en su entorno. O sea, de verdad, no podemos imaginarnos el impacto que el arte tiene. Pero inclusive hubo experimentos en Colombia de zonas súper marginadas, que de pronto un día los invitaron a pintar las fachadas de sus casas de distintos colores. Ese solo hecho, el haber pintado las casas de distintos colores, bajó de manera sustantiva la delincuencia. Fue increíble. Pero de verdad, el tema de poder expresarte en distintas áreas, ya sea la danza, la música,
la escultura, no sé, la fotografía, el cine, el teatro. Te abre una cantidad de puertas impresionante. Y a mí me parece que los que son esponjitas y están más abiertos a todo esto, pues son los niños y los jóvenes, que curiosamente son los que están más vulnerables a ser atraídos. Si no tienen nada de esto, los va a jalar lo otro, que es, yo quiero ser narcotraficante, porque si soy narcotraficante, entonces, o guachicolero, o quiero hacer tal cosa, o a mi papá mató a mi mamá y no le pasó nada, entonces, pues si yo mato unos 15 tampoco, entonces me voy a mi escuela armado y todo esto, ¿no? Entonces, de pronto el arte de verdad es una cosa impresionante, y solo... Digo, a mí me encantaría hacer algo impresionante, ¿no? Yo, cuando muchos se pintan un poquito, pero las personas que realmente tienen esta sensibilidad, claro, es un alma distinta. Creo que están como en otro nivel. Y cuando lo logran transmitirlo a los demás, se crea magia. El arte es magia. Entonces es la parte como más sublime del ser humano y de verdad hace milagros. No soy muy religiosa, pero sí creo que el arte hace milagros. No, sí, y así es. Y yo creo que una parte pues muy importante de lo que tú comentabas, ¿no? O sea, hay gente que ya está inmersa en este tipo de cosas, ¿no? En la pintura, en la escultura, en la fotografía, en el cine quizá. Y en muchísimas ocasiones la perspectiva que ellos tienen no es muy fácil de digerir, ¿no? En algún momento yo he andado en algunas galerías de aquí de la ciudad de Puebla, o me ha tocado ver algunas obras de teatro o de danza, y en algún momento sí ha llegado a mí el decir, oye, esto no está como me lo contabas, ¿no? Pero en muchísimas ocasiones yo creo que se necesita la participación de los distintos, vamos a decirlo así, grupos de edades, vamos a decirlo así, ¿no? Que en muchísimas ocasiones nosotros los jóvenes, bueno, yo ya no estoy tan joven, claro que sí, nos damos la oportunidad de compartir lo que ya sabemos, ¿no? Sí, por supuesto. Mira, me recordaste dos películas, que una no puedo recordar el nombre, tal vez ustedes la hayan visto. Es de una maestra, está en Estados Unidos, y ella ama mucho enseñar, y entonces la envían a una escuela donde, Dios mío, le toca un grupo súper problemático, están metidos en drogas, en asesinatos, en una cosa increíble. Nunca en su vida han leído un libro, y ella invierte todo en que se acerquen, los lleva a museos, los invita a cenar con su propio sueldo, los pone a leer a Ana Frank, no me acuerdo el título, pero... sí, Escritores por la Libertad. Exacto. Y terminan conociendo a la que pudo rescatar todos los escritos de Ana Frank. Sí, exacto, a la que le dio cobijo y demás. O sea, esa película a mí me parece impresionante porque puedes ver la transformación de vida, gracias a que a una persona le abriste un mundo distinto. Es como abrir la llave de un candado. Cuando tú tocas la sensibilidad de una persona, le cambias literalmente la vida. Y la otra, que no va tanto así, pero es muy bonita también, que es la de Manos Milagrosas, de una mujer, que ella es una mujer negra en Estados Unidos, que se dedica al servicio doméstico y tiene 2 hijos. La mujer nunca aprendió a leer, se quedó, me parece que hasta primer grado de primaria, una cosa así. Pero ella está muy, muy insistente en que sus hijos estudien, y un día ella se dedicaba a hacer el servicio doméstico. Llega a una casa donde le toca a un hombre que tenía todo un piso lleno de... una biblioteca, pues. Y ella le dice, ¿usted ha leído todo esto? Y él le dice, sí, la mayoría. Ella regresa a su casa y sus hijos, después de ver todos los días televisión, les apaga la televisión y les dice, ahora por semana me van a dar un reporte de 2 libros. Los chicos casi se mueren, pero después uno de sus hijos se convierte en uno de los mejores neurocirujanos del mundo, de los que hacen innovaciones, porque la historia es real, impresionante. Entonces, cuando tú eres muy bueno en algo y lo puedes transmitir a alguien que a veces no tiene ni idea de que eso que tú haces existe, le cambias la vida. Totalmente. Le cambias la vida. No sé si a ustedes alguna vez alguien les haya cambiado la vida, pero de verdad que hay personas que son, aunque lo veas una vez o lo escuches una vez, veas su trabajo una vez, si eres muy bueno en hacer videos, en tomar fotografías, sí puedes tocar la vida de otros y plantearle que hay otras formas de vida que no solo es la delincuencia, el crimen, el maltrato. El dinero fácil. El dinero fácil. Así es.
Caro, muchísimas gracias por Al habernos contrario, acompañado. gracias a ustedes. Esperamos verte más seguido. Sí, muchas gracias. Pero les prometo que ya los voy a dejar hablar. No, al contrario, No, el no te experto preocupes. tiene que hablar. Así es. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado y pues bueno, Así es, pues muchísimas gracias, Caro, por Gracias. esta información que la verdad nos sirvió a todos. Ya también se viene el día del 9 de marzo también, entonces pues esperemos qué es lo que va a pasar en este día, porque sí está muy intenso lo que está pasando en nuestro país. Muchísimas gracias también, Javier Águila, se me olvidó Javier Águila, con el productor se me fue. Muchísimas gracias a la neta, Gracias muchísimas a ti. gracias a Ricardo que está en controles y sobre todo muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo escuchando el día de hoy. Los esperamos en una próxima emisión de su programa favorito acá. Entre. No, nos vemos en la amigos. próxima.